Ella pensó que él era solo un vaquero errante, pero era dueño de la mitad del estado de Sonora y no había amado en años. Parece que necesitas un milagro o un mecánico. Elena se sobresaltó casi dejando caer su llave inglesa mientras entrecerraba los ojos a través del polvo. El capó de su camioneta estaba abierto y el vapor salía del motor como un fantasma. Se giró hacia la voz y lo vio alto cubierto de polvo montado en un caballo negro que parecía sacado de un viejo western. Llevaba un sombrero gastado calado hasta los ojos y una camisa de mezclilla desgastada que combinaba con la tierra detrás de él. Enderezó la espalda con las manos aún aferradas a la llave. Depende de cuál de los dos ofrezcas, el vaquero esbozó una media sonrisa. Bueno, dejé mi kit de milagros en el último pueblo fantasma, pero soy decente con los motores y los caballos si también los tienes. Elena vaciló. El sol caía rápidamente. Su teléfono estaba muerto y todavía estaba a unos 16 kilómetros del rancho. Los coyotes habían comenzado a aullar a lo lejos. La camioneta se sobrecalentó, murmuró. O tal vez el alternador se fundió. No soy experta. ¿Te importa si le echo un vistazo?, preguntó él desmontando lentamente. Ella asintió, observándolo con atención mientras se acercaba. Se movía con una confianza tranquila, sin prisa, sin fanfarronería, solo pasos firmes que crujían suavemente sobre la grava. Dejó su alforja en el suelo, sacó un trapo y se inclinó sobre el motor como si lo hubiera hecho 100 veces. Elena se cruzó de brazos. ¿Cómo te llamas, Roberto? Solo Roberto. Él levantó la vista brevemente. Así me conocen. Ella asintió brevemente sin saber si esa respuesta la satisfacía. Trabajó en silencio durante unos minutos, limpiando la grasa de una manguera y revisando la correa del ventilador. El sol se hundió tras las colinas y las sombras comenzaron a alargarse sobre el suelo. ¿Vives por aquí?, preguntó ella, más que nada para llenar el silencio. Él negó con la cabeza. Solo de paso. Eres de este estado, lo suficientemente cerca para olerlo, lo suficientemente lejos para no pertenecer. Elena no supo qué significaba eso, pero algo en la forma en que lo dijo la hizo dejar de presionar. Después de 20 minutos se limpió las manos en los jeans y la miró. Necesitará que la remolquen. El radiador está reventado. Lo imaginaba, suspiró ella. Hay un rancho a unos 16 kilómetros al oeste, el mío. Tengo un remolque y otra camioneta allí. Si me ayudas a engancharla, te daré de cenar. Roberto se inclinó ligeramente el sombrero. Trato hecho. Les tomó otra hora enganchar la camioneta a su caballo y cargar su equipo en la alforja. Ella lo siguió a pie durante un rato hasta que él insistió en que montara. Se subió detrás de él torpe pero agradecida, tratando de no apoyarse demasiado, pero el aire de la noche se enfriaba rápidamente. Cuando llegaron al borde de su tierra, el viejo letrero de madera los recibió. Rancho Curva de Plata, 1979. Las luces del porche brillaban suaves y cálidas contra el crepúsculo. Los caballos en el pastizal levantaron la cabeza, pero no se inmutaron. Roberto los llevó al establo y ayudó a desenganchar todo en silencio. ¿Eres bueno con las herramientas?, preguntó Elena mientras descargaban los suministros. Depende del trabajo. Tengo una puerta rota y un techo con goteras. Si buscas trabajo, él la miró. Solo unos días, luego seguiré mi camino. Ella asintió. Solo unos días. Más tarde esa noche, Elena puso un plato de guiso y pan de elote sobre la mesa de la pequeña cocina. Roberto se sentó frente a ella recién duchado, pero todavía con esa ropa desgastada por el tiempo. Comió como alguien agradecido, no hambriento, y nunca pidió más de lo que ella le ofreció. Ella lo observaba
por encima de su vaso. ¿Alguna vez te has establecido en algún lugar? Él negó con la cabeza. No en mucho tiempo. Huyendo de algo. Corriendo hacia la paz, dijo él simplemente. Esa respuesta la tomó por sorpresa. El viento afuera arreció rozando los cristales de las ventanas con dedos suaves. La noche se asentó a su alrededor en un silencio. Hablaron poco después de eso. Ella le ofreció la habitación de invitados en la vieja barraca junto al establo. Él aceptó, le dio las gracias y salió a la luz de la luna. Elena cerró la puerta con llave detrás de él con el ceño fruncido. Había algo en él tranquilo pero distante, amable pero cerrado. Un vaquero errante, pensó. De los de antes, sacudió la cabeza, se sirvió otro vaso de agua y apagó las luces. Pero en algún momento, justo antes del amanecer, un estruendo rompió el silencio. Elena se incorporó de un salto con el corazón latiendo con fuerza. Afuera los caballos relinchaban de pánico. Agarró el rifle junto a la puerta, se puso las botas y corrió hacia el establo. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando los vio. 3 figuras en las sombras moviéndose rápido, una ya dentro del establo. Una de las puertas colgaba de sus bisagras. Luego vino el sonido de puñetazos gruñidos, un cuerpo golpeando la pared. Levantó el rifle temblando, pero entonces vio movimiento a un lado. Roberto se movió como un rayo, agarrando a uno de los intrusos por el cuello y estrellándolo contra el poste. El hombre cayó. Otro cargó contra él, pero Roberto se hizo a un lado. Le dio un puñetazo en las costillas y luego le barrió las piernas en un movimiento que era demasiado fluido para ser de un vaquero, demasiado limpio para ser suerte de borracho. El tercer hombre miró a Roberto y echó a correr. Para cuando Elena llegó a la escena, Roberto estaba revisando las cerraduras de los establos, calmando a los caballos. «¿Estás bien?», jadeó ella. «Mejor pregúntales a ellos», respondió él, señalando a los 2 hombres que gemían en el suelo. Ella lo miró atónita. «¿Quién eres él?», encontró su mirada. Solo Roberto, pero Elena ya no estaba segura de creer eso. Roberto trabajaba con las mangas arremangadas y pocas palabras. A media mañana del día siguiente ya había reparado la puerta rota del establo, reforzado 2 puestos y arreglado las bisagras sueltas del cobertizo de alimento. Elena lo observaba desde la distancia mordisqueando el extremo de un lápiz mientras estaba sentada en los escalones del porche con sus papeles olvidados en el regazo. Había visto a hombres hechos y derechos doblegarse bajo el peso de un caballo terco o maldecir mientras reparaban una simple puerta. Pero Roberto se movía con un ritmo tranquilo como si no tuviera nada que demostrar. Sus manos eran firmes, precisas, callosas, pero no descuidadas. No se apresuraba, no presumía. Simplemente arreglaba las cosas. Y eso la inquietaba más que el allanamiento de la noche anterior. Elena esperó hasta que el último clavo fue martillado antes de acercarse. Se secó la frente y se volvió hacia ella como si ya supiera que estaba allí. «Gracias», dijo ella, «por lo de anoche». Él asintió. «Tienes muchos problemas por aquí. A veces tierras como esta tienden a atraer interés especialmente de gente que quiere tomar lo que no se ha ganado». Roberto no respondió, simplemente caminó hacia el abrevadero y se echó agua en la cara. «¿Alguna vez aprendiste a lanzar a alguien así en una pelea de bar?», preguntó ella cruzando los brazos. Roberto levantó la vista con el agua goteando de su mandíbula. «No exactamente. Te mueves como alguien entrenado», dijo ella. «Nada». Ella se acercó más. «Sabes, es muy difícil confiar en alguien que no te dice una maldita cosa sobre sí mismo». Se secó la cara con un trapo y la miró fijamente. «Confiaste en mí lo suficiente como para dejarme quedar.
Eso fue antes de que empezaras a romper costillas en la oscuridad como un ex miembro de las fuerzas especiales. Casi sonrió. Casi. Te dije que solo Roberto. Y yo te dije que eso aquí no cuela. O estás huyendo de algo, escondiendo algo, o ambas cosas. ¿Cuál es Roberto? Miró hacia el pastizal. Los caballos pastaban tranquilamente, el viento tirando de la hierba alta. No respondió de inmediato. A veces la gente pierde cosas, dijo en voz baja, y no quieren hablar de ellas. La mandíbula de Elena se tensó, pero algo en su voz, una grieta apenas perceptible, la hizo detenerse. Asintió una vez. Bueno, te has ganado unas cuantas noches más. Es todo lo que digo. Él le dedicó un pequeño asentimiento. Es todo lo que necesito. Durante los días siguientes, Roberto se adaptó al ritmo del rancho. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba con el alimento, remendaba una sección de la cerca que había estado cediendo durante meses e incluso logró calmar a la yegua más difícil de Elena Polvorosa con nada más que un silbido bajo y manos firmes. Elena, por su parte, seguía intentando descifrarlo. Le hacía preguntas de pasada dónde creció, que lo trajo al oeste, si alguna vez había entrenado caballos profesionalmente. Pero cada respuesta era vaga, cuidadosamente formulada, como si estuviera construyendo un muro, incluso mientras caminaba a su lado. Una noche, después de un largo día de trabajo, se sentaron en el porche viendo el cielo pasar de ámbar a azul profundo. Elena rompió el silencio primero. Mi papá solía decir, la tierra solo valía tanto como el hombre dispuesto a quedarse y trabajarla. Roberto asintió con la mirada en el horizonte. ¿Tú crees eso?, preguntó ella. Creo que la tierra recuerda las manos que la construyen y los pies que huyen de ella. Ella inclinó la cabeza. ¿Y tú cuál eres él? La miró entonces, realmente la miró. Ojos sombríos pero honestos. Yo solía construir. Luego corrí. Todavía estoy averiguando cuál de los dos gana al final. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego Elena preguntó, ¿eres bueno con los caballos porque los amas o porque escuchan mejor que la gente? Roberto soltó una risita suave. Un poco de ambos. Elena sonrió. ¿Alguna vez piensas en quedarte en un solo lugar? Sus ojos no se apartaron de la tierra. A veces pienso en quedarme aquí. Se volvió hacia ella más lentamente esta vez. ¿Importaría si lo hiciera? Ella parpadeó, su pecho se apretó. No dejo entrar a la gente fácilmente, dijo en voz baja. Yo tampoco. Sus miradas se encontraron. Algo tácito pasó entre ellos. Un reconocimiento, tal vez incluso comprensión. Sin declaraciones, sin promesas, solo dos personas que habían aprendido a sobrevivir a la manera difícil, preguntándose si tal vez esta vez era diferente. Entonces, a lo lejos, el sonido de una camioneta retumbó sobre el camino de grava. Elena se levantó la atención volviendo a sus hombros. «Es Reinaldo». Roberto observó cómo cambiaba su rostro. «Problemas», ella asintió sombríamente. «Uno grande». Y así la calma que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. La camioneta se detuvo en una nube de polvo, su motor gruñendo, bajo como una advertencia. Elena se quedó helada en el porche con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, la mandíbula apretada de una manera que Roberto aún no había visto. Reinaldo salió del asiento del conductor como si fuera el dueño de la tierra bajo sus pies. Como siempre, era alto, bronceado y llevaba una camisa de botones a la medida que no pertenecía a ningún lugar cerca del polvo. Su sonrisa era amplia, practicada, pulida. A Roberto no le gustó al instante. Elena, dijo Reinaldo, caminando hacia el porche como si lo hubieran invitado. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oí que tu camioneta se descompuso. Pensé en pasar a echar una mano. La voz de Elena era plana. Demasiado tarde. ¿Alguien ya ayudó?
Los ojos de Reinaldo se desviaron hacia Roberto, que estaba apoyado contra el poste del porche con una indiferencia casual, pero con ojos agudos. Roberto no se movió, no parpadeó. No lo necesitaba. La sonrisa de Reinaldo se crispó. Amigo tuyo, Roberto, no respondió. Elena intervino. Está ayudando en el rancho. Es todo lo que necesitas saber. Reinaldo soltó una risita volviéndose hacia ella. Ah, sí. Pensé que después de lo que pasó estarías lista para hablar de negocios. La oferta sigue en pie. Nunca estuvo en pie. Reinaldo espetó a Elena. Solo sigues fingiendo que sí. Él inclinó la cabeza fingiendo estar herido. Vamos. Sabes que no puedes mantener este lugar a flote para siempre. Estás a un paso de la ejecución hipotecaria y yo tengo los medios para arreglar eso. No voy a vender. Se acercó más bajando la voz. ¿Estás segura de eso? Porque la próxima vez podría no venir a preguntar. Roberto se enderezó entonces. La estás amenazando. Reinaldo se giró. Perdona. Roberto bajó lentamente los escalones tranquilo, controlado. Viniste sin ser invitado. Estás presionando. Yo llamaría eso una amenaza. Reinaldo dio un medio paso hacia atrás, se contuvo. No sabes con quién estás hablando. La sonrisa de Roberto no llegó a sus ojos. No, pero conozco el tipo. Reinaldo entrecerró los ojos. Esto no es asunto tuyo, vaquero. La voz de Roberto bajó. Ahora lo es. Elena se interpuso entre ellos. Ya es suficiente los dos. Reinaldo respiró hondo, tratando de recuperar su arrogancia. Te arrepentirás de esto, Elena. Siempre lo haces. Se dio la vuelta, caminó de regreso a su camioneta y se fue por el camino de grava, arrojando tierra detrás de él. Roberto observó hasta que el polvo se asentó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Elena sintió, pero sus puños seguían apretados. No va a parar. Roberto miró hacia la tierra con la mandíbula tensa. Entonces yo tampoco. Esa noche Elena apenas durmió. Revisó las cerraduras, 2 veces caminó por la línea de la cerca con una linterna y saltó con cada sonido que traía el viento. Roberto se sentó en el establo afilando una cuchilla con movimientos lentos y firmes, con los ojos fijos en la puerta. No fue hasta pasada la medianoche que sucedió. Un golpe metálico. Los caballos entraron en pánico. Elena ya estaba corriendo cuando Roberto salió disparado de un puesto lateral, moviéndose con una precisión aterradora. 2 hombres, con sudaderas negras, estaban a medio camino de desatar las puertas de los establos cuando él derribó al primero, tirándolo al suelo. El segundo hombre sacó una palanca y la blandió. Roberto se agachó, contraatacó, agarró la muñeca del hombre y la retorció hasta que el arma cayó. Un puñetazo, 2, el hombre estaba inconsciente. Elena llegó con el rifle jadeando. ¿Estás bien?, preguntó. Roberto asintió respirando con dificultad, pero de manera constante. No eran profesionales, solo matones a sueldo. Reinaldo escupió ella. Roberto se arrodilló junto a uno de los hombres, revisó sus bolsillos, sacó una nota doblada. Sin nombre, solo un mapa toscamente dibujado de su propiedad y el establo marcado con una X roja. Elena sintió que se le helaba la sangre. Iban a llevarse a la yegua, susurró. Venderla, dañar la reputación del rancho. Roberto se levantó con los ojos entrecerrados. No solo está tratando de asustarte, está tratando de desmantelarte pieza por pieza. Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. No puedo hacer esto sola, dijo. No estás sola, respondió Roberto. A la mañana siguiente, Elena lo encontró apretando la cerca perimetral con alambre de púas nuevo. Le llevó café en silencio por un momento antes de decir: «Ni siquiera dudaste anoche».
Roberto la miró con las manos aún sucias. No lo necesité. Has hecho esto antes. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Por qué lo ocultas?, preguntó ella. Porque la última vez que luché por algo, dijo lentamente, perdí más de lo que gané. Ella tragó saliva, y esta vez la miró con los ojos más suaves. Todavía estoy averiguándolo. Colocó la taza en el poste de la cerca a su lado. Bueno, por si sirve de algo, me alegro de que estés aquí. Él asintió. Yo también. Pero en el fondo de su mente, Elena sabía que Reinaldo no había terminado, y Roberto comenzaba a parecerse menos a un vaquero y más a alguien entrenado para sobrevivir a cosas mucho peores. Comenzó con una caja, una vieja y polvorienta, metida en la parte trasera del desván detrás de un enredo de cuerdas y arreos rotos. Elena no tenía la intención de encontrarla. Estaba buscando mantas extra y casi se tropezó con ella. La caja era pesada. Esquinas de metal, un pestillo oxidado. Y cuando la abrió, una nube de polvo de establo viejo llenó sus pulmones. Dentro había papeles, docenas de ellos, documentos cuidadosamente doblados y amarillentos en los bordes atados, con una correa de cuero y encima un sobre con el nombre Roberto D. Harrison, escrito con una caligrafía elegante y precisa. Se quedó helada. Roberto D. Harrison. No era un nombre que escuchara a menudo, pero lo recordaba. Todos lo hacían. Años atrás había estado en todas las noticias. Roberto D. Harrison, el socio silencioso detrás de las mayores adquisiciones de tierras y petróleo de la región, el hombre que había amasado silenciosamente un imperio a los 35 años y luego desapareció. Se desvaneció, decían, después de que su prometida muriera en un accidente de avión privado de camino a una gala benéfica. Los rumores volaron. Dolor, escándalo, culpa, traición. Algunos afirmaban que lo había perdido todo en una compra silenciosa. Otros susurraban que había fingido su propia muerte. Elena miró el sobre, luego sacó los documentos. Títulos, escrituras, papeles de fideicomiso y cartas legales. La mayoría llevaban su firma, Roberto. Pero no solo Roberto. Su corazón se aceleró, bajó la escalera con las manos temblando y fue directamente a la casa. Necesitaba confirmación. Encendió su vieja laptop, buscó el nombre en Google y allí estaba él. Una versión más joven, bien afeitado, más definido, vestido con trajes que valían más que su camioneta, pero los ojos eran los mismos. Era él, Roberto. Roberto D. Harrison, el hombre que había sido dueño de la mitad del estado, el hombre que dormía en su barraca, el hombre que no había amado en años. Lo encontró en el pastizal más tarde esa noche, revisando la línea de la cerca con uno de los potros más jóvenes, siguiéndolo como una sombra. Levantó la vista cuando ella se acercó leyendo su rostro antes de que dijera una palabra. «Lo encontraste», dijo en voz baja. Elena no respondió. Se quedó allí con los papeles en la mano, la traición en su voz. «Me mentiste». Roberto exhaló lentamente. «No mentí, simplemente no lo dije. Dejaste que creyera que eras un vaquero errante, un vagabundo con un pasado tranquilo y algunos arrepentimientos. Dejaste que confiara en ti. Nunca te lo pedí», dijo él sin malicia, «pero sabías que lo hacía». Él asintió. «Sí». Elena caminaba de un lado a otro con la voz temblorosa. «Eres Roberto Harrison. Eres el tipo que desapareció después de que su imperio se desmoronara». «No se desmoronó», respondió él. «Me alejé de él». Se volvió hacia él con los ojos afilados. ¿Por qué hizo una pausa? «Porque construí algo que pensé que cambiaría el mundo.
y cuando el mundo lo rompió no me quedó nada más que el silencio. Ella no habló. El viento soplaba suavemente a su alrededor, agitando la hierba seca. Roberto se acercó. Nunca quise engañarte. Solo quería ser otra persona por un tiempo. Un lugar donde la gente no viera dinero o legado o fracaso. Vieron a un hombre con un martillo y un caballo, dijo ella con la voz amarga, y tú los dejaste, te dejé a ti. Elena bajó la vista a los papeles temblando en sus manos. Dijiste que corrías hacia la paz, pero sigues corriendo, Roberto. Incluso aquí. Lo sé, dijo él, y lo siento. Ella levantó la vista con las lágrimas ardiendo. No me importa quién eras, pero me importaba quién creía que eras. Sigo siendo, él susurró. Ella negó con la cabeza. Ya no sé quién eres. Y con eso se dio la vuelta y se alejó dejándolo de pie en la luz que se desvanecía con nada en sus manos más que arrepentimiento. Detrás de él, el potro soltó un suave relincho. Roberto no se movió porque por primera vez en años se dio cuenta de lo que significaba ser visto y lo que costaba esconderse. Elena se fue antes del amanecer. No dejó nota, no miró hacia atrás. La caja de documentos permanecía intacta sobre la mesa de la cocina, un monumento silencioso a todo lo que creía saber y a todo lo que ahora cuestionaba. Solo empacó una bolsa de lona y condujo su camioneta de repuesto al pueblo, necesitando espacio, necesitando aire, necesitando algo que no fuera Roberto Harrison. Odiaba ese nombre porque significaba que todo lo que sentía, cada destello de confianza, de conexión, se había construido sobre una media verdad. El hombre que reparaba sus cercas y montaba sus yeguas asustadizas en silencio no era solo Roberto, era un millonario escondido, un hombre con más poder del que aparentaba, un hombre que había estado observando el mundo desde las sombras y dejándola creer que no tenía ninguna. A las afueras del pueblo, reservó una habitación en un pequeño motel de carretera e intentó no pensar, pero el silencio allí era más pesado de lo que había sido en el pastizal. Más tarde, ese día pasó por la ferretería en la calle principal y se detuvo cuando escuchó su nombre susurrado detrás de ella. Elena, ¿has visto las noticias? Se giró para encontrar a un ranchero mayor que reconoció vagamente. Thompson, tal vez. Sostenía un periódico local arrugado. Dos familias más presionadas para vender. Reinaldo Easton expande su huella de desarrollo. Se lo arrebató de la mano. El titular era malo. El artículo era peor. Reinaldo Easton, su ex, estaba comprando tierras rápido, demasiado rápido. Cada familia que había recibido una de sus invitaciones había abandonado el pueblo en silencio o había caído en batallas legales que no podían permitirse. Ya no solo amenazaba, estaba ejecutando. La última línea le revolvió el estómago. Ejecutando sin resistencia. Easton Development espera comenzar la construcción dentro de 3 meses en el extremo sur de Curva de Plata, su tierra, su hogar. Las piezas del rompecabezas encajaron. La presión, las amenazas, el allanamiento, los ataques dirigidos. Reinaldo no solo venía por ella. Estaba barriendo el valle, asfixiando la vida de él, escritura por escritura, y ella se había alejado del único hombre que podía detenerlo. Esa noche, el viento azotaba con fuerza la ventana de su motel. Elena se sentó en el pequeño escritorio, mirando el periódico doblado, junto a su cena intacta. Cada recuerdo de Roberto giraba en su cabeza. Su fuerza tranquila, la forma en que siempre se levantaba al amanecer, las cicatrices en sus nudillos, la tristeza detrás de sus ojos. No le había mentido para herirla.
Se había escondido para proteger lo poco que quedaba de sí mismo. Y ella había huido no porque él no fuera quien decía ser, sino porque en el fondo se había convertido en alguien a quien podría amar. Y eso la aterrorizaba. Pero ahora el amor no era el punto. Reinaldo estaba ganando y Elena necesitaba a alguien que no solo se preocupara, sino que pudiera luchar. Al amanecer, condujo de regreso. El rancho estaba en silencio, la puerta principal estaba abierta. El aire olía a polvo y caballos y a algo más profundo, algo como regresar. Lo encontró en el establo. Roberto estaba cepillando a uno de los potros con las mangas arremangadas, sus movimientos firmes, como si nada se hubiera roto entre ellos. Ella no habló al principio, solo se quedó allí observando. Él se giró y cuando sus miradas se encontraron no hubo ira ni exigencia, solo espera. Leí las noticias, dijo ella. Él asintió. Se está moviendo más rápido de lo que pensábamos. Lo sé. Ella se acercó. Me fui. También lo sé. Hubo una larga pausa, su garganta se apretó. No volví por una disculpa o una explicación. Roberto la miró con atención. Entonces, ¿por qué volviste? Porque te necesito, dijo ella. No solo al hombre con una llave inglesa y una voz suave. Necesito a Roberto Harrison, el hombre que construyó la mitad del estado. El hombre que puede detener a Reinaldo antes de que lo queme todo hasta los cimientos. Sus ojos se suavizaron. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, dijo ella, excepto de que nunca dejaste de luchar. Incluso cuando nadie lo vio, él dio un paso adelante. Y yo nunca dejé de querer proteger este lugar o a ti. Elena contuvo las lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Roberto recogió una carpeta del banco, un archivo legal marcado en negrita. Easton Holdings LLC. Hacemos un plan, dijo, y luego lo hacemos sonar fuerte. Juntos salieron a la luz de la mañana. Reinaldo tenía poder, pero ellos tenían un propósito. Y tal vez eso era suficiente para ganar. 3 días después, el viejo salón de reuniones del pueblo estaba abarrotado. Roberto estaba al frente con las mangas arremangadas sin corbata, su voz baja pero clara. Un gran caballete detrás de él mostraba mapas, escrituras y un rastro de conexiones, nombres de empresas fantasma, transferencias de bienes raíces y huellas financieras que conducían inevitablemente a un hombre, Reinaldo Easton. Elena estaba a su lado escaneando a la multitud. Granjeros, maestros, rancheros, algunos enojados, otros asustados, todos cansados de estar en silencio. «Sé que no les he dado razones para confiar en mí», dijo Roberto. «Pero todos saben que la oferta de Reinaldo no es un negocio, es presión. Lo han visto, lo han sentido. He visto lo que sucede cuando hombres como él no tienen control y estoy harto de mirar». Levantó un paquete de documentos. «Estos son requerimientos legales para una orden judicial. Yo cubriré los costos. Solo necesitan apoyarnos». La sala estaba en silencio. Entonces una mujer mayor levantó la mano. «¿De verdad eres Harrison Roberto?», asintió. «Sí, señora». «Entonces, ¿por qué ayudarnos ahora?», hizo una pausa. «Porque no lo hice antes y debería haberlo hecho». Un murmullo recorrió la sala. Uno por uno, la gente asintió, luego se puso de pie. Al final de la hora, 25 firmas estaban en los papeles suficientes para detener el proyecto de Reinaldo, pero todos sabían que no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche Roberto caminaba por el establo con el teléfono pegado a la oreja. «Sí presentamos la solicitud. La orden judicial entra en vigor a primera hora de la mañana», dijo.
lo que significa que Reinaldo se ha quedado sin opciones a menos que use la fuerza. Colgó. Elena estaba en la puerta. ¿Crees que aparecerá? Roberto asintió. Tiene que hacerlo. A medianoche el sonido de motores cortó el silencio. El estómago de Elena se encogió. ¡Están aquí! Roberto le entregó una linterna y un walkie-talkie. Sal por la parte de atrás. Llama al sheriff López. Dile lo que está pasando. No te voy a dejar. No te lo estoy pidiendo, dijo él. Pero ella no se movió. Roberto exhaló. Entonces quédate cerca. Se deslizaron hacia las sombras. Los faros brillaron al otro lado del pastizal. Al menos 3 camionetas. Figuras saltaron. Linternas barriendo la tierra. La voz de Reinaldo resonó fría y arrogante. Roberto, sal. Ambos sabemos que esta tierra no significa una maldita cosa sin sangre en ella. Roberto salió a la vista con la escopeta baja, pero lista. Ya hiciste tu movimiento. Ahora retrocede. Reinaldo gruñó. ¿Crees que unos papeles me van a detener? No dijo Roberto. Pero los testigos sí. Las sirenas resonaron a lo lejos. Reinaldo maldijo. ¡Llamaste a la policía! El agarre de Roberto se tensó. No lo hizo Elena. Reinaldo se giró justo cuando ella salió detrás de él con el rifle apuntando. ¡Aléjate, Reinaldo! Él se abalanzó. Un disparo resonó en la noche. Reinaldo cayó de rodillas. Agarrándose el costado, sus hombres se dispersaron en la oscuridad. Elena corrió hacia Roberto con el corazón acelerado. «¿Estás bien?», él asintió, aunque un corte sangraba de su sien. «Lo suficiente». Las patrullas del sheriff llegaron por el camino segundos después, luces azules y rojas cortando el polvo. Reinaldo fue arrestado en el acto. Armas no registradas, intento de asalto-allanamiento. Los oficiales no necesitaron ser convencidos. Para cuando el sol salió sobre Curva de Plata, la batalla legal apenas había comenzado. Pero lo peor de la guerra había terminado y habían ganado la primera batalla juntos. Roberto estuvo más lento durante la semana siguiente. El corte sobre su sien estaba suturado, las costillas magulladas vendadas. Pero Elena podía decir que el dolor tenía una forma de asentarse en algo más que los músculos. Lo notaba en la forma en que se quedaba de pie demasiado tiempo en la línea de la cerca, observando el viento tirar de la hierba, en los suspiros silenciosos que dejaba escapar cuando pensaba que ella no estaba mirando. Pero nunca se quejó y ella nunca se apartó de su lado. Volvieron a trabajar al mismo ritmo, como si nada se hubiera roto entre ellos, alimentando a los caballos, caminando por el pastizal, cuidando el pequeño jardín detrás del establo. Pero ahora había algo más gentil en su silencio, algo entendido. Una tarde, mientras el sol se deslizaba detrás de las colinas y pintaba el cielo con cálidas vetas de durazno y rosa, Elena lo encontró sentado junto al corral, cepillando a Polvorosa con movimientos lentos y firmes. «¿La vas a malcriar?», dijo ella con una suave sonrisa. «Se lo merece», respondió Roberto, pasando la mano por el cuello de la yegua. «Todos lo merecemos de vez en cuando». Elena se unió a él en el banco, cruzando las manos en su regazo. «¿Alguna vez piensas en lo que viene después?», preguntó. Roberto no respondió de inmediato. «Todos los días», y la miró con los ojos firmes. Solía pensar que estaba hecho para construir cosas, tratos, proyectos, imperios. Pero últimamente se interrumpió con la mirada perdida en las colinas. «Solo quiero construir algo que dure, algo tranquilo, algo verdadero». Elena tragó saliva. «Lo tienes», Roberto metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja gastada, no de terciopelo, no nueva, simplemente sencilla como todo en él.
La abrió para revelar un anillo de plata delicado hecho a mano con un solo grabado tenue en el interior. Reconoció la escritura de inmediato. Era la letra de su madre. De alguna manera, había tomado una línea de una vieja tarjeta de cumpleaños que ella había dejado una vez en la mesa de la cocina y la había grabado. «Vuelve a casa cuando estés lista». A Elena se le cortó la respiración. Roberto no se arrodilló, no dio un discurso. Simplemente la miró con los ojos llenos de una honestidad tranquila y cruda. «No he amado en años», dijo en voz baja. «Y no pensé que volvería a hacerlo. No así, no donde importaba». Elena contuvo las lágrimas. «No necesito una iglesia», añadió. «No necesito una multitud. Solo te necesito a ti y el sonido de tus botas en el porche cada mañana». Se rió entre lágrimas, luego asintió con la voz temblorosa. «Sí». Roberto le deslizó el anillo en el dedo. Le quedó como si siempre la hubiera estado esperando. Se quedaron sentados allí un rato más, mientras la noche se adentraba a las estrellas, apareciendo una por una. Sin fanfarrias, sin destellos, solo dos personas eligiéndose tranquila y completamente. Después de todo el ruido, después de la lucha, después del largo camino de dolor y corazones protegidos, habían vuelto a casa y esta vez se quedarían. Un año después, las colinas de Curva de Plata estaban más verdes que en décadas. Una lenta lluvia de primavera había pasado haciendo brotar flores silvestres de la tierra compacta. Los caballos deambulaban por el pastizal, sus crines ondeando en la brisa. Risas resonaban desde el establo. Voces de niños ligeras y llenas de vida. El rancho ya no era solo un hogar, era un refugio. Elena estaba en el porche con un bebé dormido acurrucado contra su pecho en un rebozo. Su hija Renata tenía la frente firme de su padre y la tranquila terquedad de su madre. La bebé se movió ligeramente mientras Elena observaba a un grupo de adolescentes ensillar caballos bajo la guía de dos voluntarios. Al otro lado del campo, Roberto caminaba junto a un niño de unos 10 años, sosteniendo las riendas de una yegua paciente. Se movía más lentamente ahora, no por la edad, sino por un propósito, como si cada paso importara. El niño se rió de algo que Roberto dijo, y Roberto le alborotó el pelo. Esto era lo que habían construido. Después de la tormenta de la caída de Reinaldo y las batallas judiciales que siguieron, la comunidad se había unido. Personas que Elena nunca imaginó que estarían en la misma habitación ahora trabajaban codo con codo. El rancho se convirtió en un centro sin fines de lucro que ofrecía terapia equina para veteranos jóvenes en riesgo y familias que habían perdido demasiado. Roberto nunca puso su nombre en nada. No quería atención. Solo quería devolver algo. Elena bajó los escalones del porche con cuidado de la cabeza de Renata bajo su mano. Roberto la vio desde el otro lado del corral y sonrió. Esa sonrisa tranquila y fácil que todavía la desarmaba cada vez. «Buenos días», Shra Harrison la llamó. «Llegas tarde para el desayuno, señor Harrison». Se encontraron a mitad de camino. Él besó suavemente su frente antes de mirar al bebé dormido. Está profundamente dormida como su padre después de reparar cercas. Roberto soltó una risita. Justo. Caminaron juntos, la luz dorada calentando la tierra a su alrededor. Un letrero crujía suavemente cerca de la entrada del rancho recién lijado y pintado con amor. Estaba montado en el poste original que su padre había puesto décadas atrás, el nuevo nombre tallado profundamente en la madera. Cresta Harrison, donde volvemos a la vida. Roberto lo miró y dejó escapar un lento suspiro. «¿Crees que a tu papá le hubiera gustado?» Elena asintió. «Le habrías gustado tú». Los ojos de Roberto se suavizaron. «Me costó bastante ganármelo»,
Ella buscó su mano. Te lo ganaste en el momento en que te quedaste. Se quedaron allí un rato viendo el viento rodar por las colinas. Su hija, apretada y cálida, entre ellos el rancho vivo con sonido y espíritu. Habían perdido mucho, pero habían construido más, no con acero ni petróleo ni poder, sino con amor, con verdad, con la tranquila decisión de seguir eligiéndose día tras día sin importar cómo girara el mundo. Mientras el sol se elevaba sobre Cresta Harrison, Elena miró a Roberto y sonrió. «Vamos a cabalgar», susurró. Él asintió, y juntos con Renata segura contra el pecho de su madre, ensillaron 2 caballos y cabalgaron lentamente por el sendero de la cresta hacia la misma cima donde Roberto una vez había observado la tierra solo pensando que nunca volvería a despertenecer. Pero ahora en la cima no miraba hacia abajo como un errante o un fantasma de quien había sido, sino como un esposo, un padre, un hombre que había vuelto a la vida exactamente donde debía estar. A veces las historias de amor más poderosas no nacen de grandes gestos o comienzos perfectos, sino de piezas rotas reconstruidas lentamente, con manos firmes y corazones tranquilos. Roberto y Elena no solo se encontraron sanación, propósito y el tipo de hogar que no se puede comprar, solo construir. Porque el amor verdadero, no se trata de quién eras, se trata de en quién eliges convertirte juntos. ¿Qué onda, mi gente? Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llegamos. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Los hizo pensar? Déjenme saber su opinión aquí abajo. Me encanta leerlos. De todo corazón, deseo que donde quiera que estén se encuentren con bien y que la paz y la tranquilidad siempre los acompañen. Les mando un abrazo bien fuerte. Por último, si tú tienes una buena historia que contar, algo increíble o misterioso que te haya pasado, no dudes en compartirla aquí con todos nosotros. Este espacio es para todos. Nos leemos,